Dios me les bendiga, hermanos. Les damos la bienvenida a esta segunda enseñanza de la serie Consideraciones para una iglesia llena del Espíritu Santo. Recordamos el texto base para esta serie y lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12, el cual dice: En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Como referencia, cada vez que el apóstol Pablo terminó de decirnos algo acerca de una de las personas de la Trinidad, se detuvo y expresó una doxología, y luego continuó hablando de la otra persona. Y aquí, habiendo acabado de hablarnos acerca de la obra del Hijo, que nos redimió por medio de su sangre, que reveló el ministerio de su voluntad y que recompensa a los suyos con una herencia, según el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Eso es algo maravilloso. El creyente existe para la alabanza de su gloria. Hermano, Dios no existe para satisfacer los caprichos y deseos del creyente, pero el creyente existe para la gloria de Dios. Cuando el creyente se encuentra en el centro de la voluntad de Dios, está viviendo una vida de plenitud, llena de satisfacción y alegría. Y cuando usted no se encuentra en esa esfera de la voluntad de Dios, los problemas se avecinan. El vivir de acuerdo con la voluntad de Dios añade propósitos y significado a la vida, y el creyente que vive de esa manera traerá honra y gloria a Dios. Esta vida de calidad es la que confiere valor, una posición honorable, dignidad, propósito, alegría y honra a la vida. Existimos para la alabanza de su gloria, y esto tiene que ser suficiente. El tema para hoy es características importantes que debe tener una iglesia llena del Espíritu Santo. A continuación, vamos a detallar un listado de 10 características que nosotros sacamos y las cuales vamos a analizar. Número 1. Autoridad. 2. Pasión. La 3. Avivamiento. 4. La presencia de Dios. 5. Gozo. La 6ª característica es la convicción. La 7ª, separación del mundo. 8ª es la oración. La 9ª, amor por la palabra. Y la 10ª es la rendición total al Espíritu. Estas son algunas de las características que toda iglesia, grande o pequeña, debe de tener cuando está llena del Espíritu Santo. Aquí lo importante es que todos nosotros, de manera individual y de forma colectiva como iglesia, estemos llenos del Espíritu Santo para que el nombre de Dios sea glorificado. Vamos a iniciar con la número 1, con lo que es la autoridad. Cuando hablamos de autoridad, no nos referimos a la humana, nos referimos al reconocer la autoridad del Espíritu Santo bajo la cual la iglesia debe de operar y trabajar. El Espíritu Santo es quien administra esa autoridad en la vida de los individuos o nosotros, su iglesia, cuando estamos llenos de Él. En la iglesia primitiva había una autoridad, y su autoridad era la presencia manifiesta del Espíritu Santo en sus asambleas. Debemos de volver a esa fuente de la autoridad verdadera, la del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu no puede obrar fuera de la autoridad del Espíritu Santo. Lo que sucedió el día de Pentecostés fue la impartición de la autoridad de Dios en aquella iglesia.
La autoridad espiritual es la autoridad que viene de Dios, y esa autoridad es el derecho legal de usar ese poder que Dios nos ha dado. En otras palabras, es la potestad o la facultad que nos ha dado Dios a través de su Espíritu Santo, y como iglesia tenemos el derecho legal de usar el poder, esta habilidad de llevar a cabo su asignación. Veamos algunos versículos que tienen que ver con autoridad. Les voy a leer Mateo 10:1, que dice: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Marcos capítulo 6 y versículo 7 dice: Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. En Lucas capítulo 9 versículos 1 y 2 dice de la siguiente manera: Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Así como Dios le dio a sus discípulos esta autoridad, ahora a nosotros nos las está dando a través de la redención, que es por medio de Jesucristo, que como pueblo suyo lo podemos ejercer. Esto es lo que necesitamos las iglesias actuales. Debemos de ejercer ese derecho que Jesús nos dio por su Espíritu Santo. Como característica número 2, vamos a hablar de lo que es la pasión. Dice que, hablando de la iglesia primitiva, que cuando se reunían los hermanos de esta primera iglesia, ellos eran apasionados. Esta misma pasión los llevaba a que los que no conocían a Jesús le conocieran, y por la forma que hablaban acerca del Maestro, llegaban a las personas. Les leo en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 42 al 47, que dicen: Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Espíritu Santo había empoderado y apasionado a estos hombres y mujeres. Su deseo era alcanzar al mundo para Jesucristo. En la actualidad, la iglesia necesita tener la misma pasión que tenía la iglesia primitiva, porque su pasión nacía y se alimentaba del Espíritu Santo. Todas las cosas que hicieron nuestros hermanos en los inicios de la iglesia fueron por el poder del Espíritu Santo que moraba sobre ellos. Es como la primera vez que vinimos a los pies del Señor. Sentimos un corazón rebosante de gozo que anhelaba conocerle aún más al Dios que nos había salvado y que nos había prometido una vida eterna. Ese sentimiento nos da un anhelo para compartir con todo lo que Dios ha hecho en nosotros, porque reconocemos que es algo glorioso y sobrenatural. Dios permita que ese fervor para agradarle y por hacer su voluntad permanezca vivo en nosotros, aun cuando tengamos muchos años de vivir en el Evangelio.
Como característica número 3, vamos a hablar acerca del avivamiento. El avivamiento cristiano es un término cultural que se refiere a un despertar espiritual en un determinado lugar. El avivamiento en la actualidad ha dejado de ser lo que era en el pasado. Muchas veces nos conformamos con el hablar en lenguas, con un testimonio que hubo un milagro, entre otras cosas. En la iglesia primitiva, no solo la vida de los primeros cristianos cambiaba, sino que esto salía del templo y tocaba a su comunidad. Este poder no era solo en su lugar de reunión, sino que también impactaba y descendía sobre los que estaban reunidos, y era el Espíritu Santo mismo. Les invito a que leamos lo que nos dice el libro de Joel, capítulo 2, del 28 al 30. El cual nos habla sobre el derramamiento del Espíritu de Dios. Y dice: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Esta promesa está para nosotros y para nuestros hijos. Hoy en día muchos piensan que el avivamiento era algo para los tiempos antes de Cristo, o para el tiempo en que los apóstoles estaban en el aposento alto, donde dice que 120 que se mantenían fieles fueron los que pudieron vivir esa experiencia. Pero Dios no hace excepción de personas o de iglesias. La diferencia se encuentra principalmente en nuestra actitud, en el desear al Espíritu Santo en nuestras vidas, anhelarlo, desear ser llenos de Él y conocerle día con día. Cuando analizamos el avivamiento que hubo en la iglesia primitiva, podemos ver que ellos creían en la promesa del Señor Jesús. No sabemos si pasó una semana, un mes, un año o una década exactamente de que les dijeran que sobre ellos iba a descender el Espíritu Santo. Ellos creyeron y esperaron con paciencia hasta que sobre ellos descendió el Espíritu Santo, y dice la palabra que estaban unánimes, en un mismo sentir, esperando el cumplimiento de la promesa. Y en la actualidad nuestras vidas son tan agitadas y muchas veces damos prioridad a nuestros trabajos, a las cosas materiales, relaciones familiares y de amistad. Sabemos que todas estas cosas son importantes también, pero aun cuando estamos en una reunión, en un culto, muchas veces estamos presentes en cuerpo, pero ausentes en el espíritu. Bajo estas circunstancias y muchas otras cosas, si no damos la prioridad a Dios y al Espíritu Santo, no podremos recibir ese poder, esa unción, por la cual no podrá haber un avivamiento en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Y yo te pregunto, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Nos conformamos con que sean otros los que reciban el poder del Espíritu? ¿Pasaremos de lado o omitiremos esa promesa en nuestras vidas? Pedro, que días antes fue muy débil y tímido, no pudiendo confesar a Jesús aunque quisiera, después de que recibió el Espíritu Santo, se llenó de fuerza cuando esta unción cayó sobre él. El apóstol Pablo nos da las siguientes recomendaciones. Según Gálatas 5, 16 y 17, dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagan lo que quieras. También Romanos 8, del 12 y 13, nos dice: así que, hermanos,
deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El cuarto punto, la cuarta característica, es la presencia de Dios. Oh, cuán grande, esta es una de las principales características que resalto en este estudio. Lo que el Espíritu Santo trajo el día de Pentecostés fue poder y autoridad, y el propósito de ese poder y esa autoridad era la exaltación de Jesucristo. Ahora que Cristo había ascendido a los cielos, el Consolador había venido y les había dado lo que necesitaban para exaltar a Jesús. El Espíritu Santo les dio el deseo y el poder para levantar y exaltar al Señor Jesucristo, y les hizo sentir nuevamente la presencia de Dios manifiesta. Dios no solo estaba con ellos en Jesús cuando por 3 años convivía con ellos. La presencia de Dios estaba con los discípulos por medio del Espíritu Santo también al descender y habitar en sus vidas y en sus corazones. Nos vamos a ir al capítulo 40 del libro de Éxodo, donde nos habla cuando Moisés erige el tabernáculo y recibe las instrucciones que Dios le da, el cómo debe estar todo ordenado y santificado a levantar el altar, que este era el tabernáculo donde moraba la presencia de Dios. Dios le dio el orden de cada cosa, como tenía que encender las lámparas, preparar el holocausto con el aceite de la unción, y cómo los sacerdotes tenían que estar ataviados para su servicio. También en el libro de Isaías, capítulo 57:15, dice lo siguiente: porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito no alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. En estos versículos podemos extraer que para que podamos participar de la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestras iglesias, debemos de vivir en santidad, honrándole y viviendo para Él, no olvidando nunca que Él es santo. Les invito a leer conmigo el capítulo 3 del libro del Éxodo, del versículo 1 al 5. Y dice: y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, al monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. A partir de aquí, la vida de Moisés, cuando estuvo bajo la presencia de Dios, no fue la misma. Él cambió su vida, su trabajo cotidiano, para realizar el mandato del Señor Dios Todopoderoso. Ahora los invito a que nos quedemos aquí en el libro de Éxodo, pero en el capítulo 19, versículos del 16 al 25, donde dice: y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento.
Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo que no se traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos advertiste diciendo: pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo: ve, desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que él irrumpa contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. En los tiempos de la ley, sí o sí el sacerdote, como el pueblo, tenía que estar en santidad. En la actualidad hay muchas iglesias hoy que tienen un hombre que viven, como dice el Apocalipsis, pero están muertos porque la presencia de Dios no está en sus templos. Hemos dejado la presencia de Dios por la presencia de grandes multitudes que llenan nuestras iglesias, pero sin un compromiso de vivir una vida en santidad y entregarle toda la honra y la gloria a nuestro Dios. Nos quedamos en las faldas de la montaña y no subimos al monte porque no queremos santificarnos ni queremos adquirir un compromiso con Dios. El pueblo tuvo temor, pero no quiso santificarse para poder disfrutar de la presencia de Dios. La mayor bendición que podemos tener es que vivamos en la presencia de Dios, porque así nuestras familias y vecinos, quienes no conocen al Señor, querrán disfrutar de una vida plena en su presencia. Debemos darnos cuenta de que Dios no solo está en nosotros, sino que está con nosotros y se manifiesta en nosotros. Y recordando siempre que Él habita en santidad. En Éxodo también, capítulo 33:15, dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés reconoció que solo basta la presencia de Dios para caminar con tranquilidad, para vivir con tranquilidad y confianza. Es lo que nos falta a nosotros siempre, la presencia de Dios. Es lo que le falta a las iglesias ahora, la presencia de Dios. Oremos, hermanos. Hoy te pedimos, oh Jehová, que tu presencia siempre nos acompañe. No queremos caminar sin ti. Por favor, limpia nuestras impiedades y faltas, porque queremos recibir esa autoridad que nos has prometido para vivir apasionados por ti, Señor, siendo el medio por el cual quienes no te conocen lleguen a disfrutar de tu presencia, Señor. Y podamos vivir esa vida que tú quieres, Señor, reflejándote a ti, glorificándote a ti en todo lo que hagamos. Si no hemos vivido en santidad, Señor, ayúdanos para que día con día podamos hacerlo, para que día con día nos pongamos a cuentas contigo, para que tu presencia nunca falte en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Los invito a que mañana continuemos con las características que nos hacen falta y podamos disfrutar
de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios les bendiga.